Ok. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos de Ulises Lugo Presente? Estamos en una emisión más de la entrevista y bueno, pues nos acompaña un invitado frecuente en este espacio, Ernesto Gama de la Junta Distrital 02. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ulises? Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos un poquito del tema de la elección extraordinaria. Estamos prácticamente a 20 días, 18 días de este proceso electoral que nos cae de sorpresa a muchos. Hay mucha gente que no sabe que va a haber elección. Y bueno, pues Tepic, digamos, es el punto neurálgico de la elección, es donde prácticamente se concentra la mitad del electorado. Y bueno, pues cómo vamos, cómo estamos, Claro. qué es lo que se está presentando para este proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre. Claro que sí, con mucho gusto, Ulises. Fíjate que estamos precisamente inmersos en un proceso electoral extraordinario que es muy sui generis. Nunca se había presentado una elección extraordinaria de una fórmula de senadurías en ninguna entidad de la República. ¿Y esto por qué fue? Bueno, precisamente porque el titular de la senaduría, de la fórmula de senadores, pues es el actual gobernador del estado. Y esta fórmula no tenía suplente porque precisamente la Sala Regional Guadalajara había declarado que era inelegible el diputado suplente, de tal forma que la fórmula quedó solo con el propietario. El asunto está en que cuando el Senado de la República otorga licencia por tiempo indefinido el pasado mes de diciembre al actual gobernador para efecto pues de postularse y participar en la elección local que se celebró en el mes de junio, y una vez que se desarrolló el proceso electoral, se le entregó la constancia de mayoría y él tuvo la oportunidad de elegir qué cargo quería desempeñar, es decir, el cargo primigenio que tenía, el cargo de senador de la República o el cargo de gobernador constitucional del estado de Nayarit. Bueno, es el caso que notificó al Senado su decisión de desempeñar el cargo de gobernador constitucional del estado y es entonces que se produce la vacancia en el Senado. Y entonces el Senado de la República el pasado día 5 de octubre emitió un decreto por el cual llama a elecciones extraordinarias para elegir esta ¿No podría fórmula de quedarse el senaduría. Senado así? Es que el asunto está es que de acuerdo con la ley orgánica de el Senado, deben de concurrir todos los representantes de las entidades federativas, precisamente con la finalidad de que las entidades estén debidamente representadas en el Congreso de la Unión, porque los senadores pues, son los representantes de la entidad federativa en el pacto federal. Esto pues así está configurado desde 1917, aunque ahora pues los senadores se eligen a través del voto directo de la ciudadanía y entonces pues tiene digamos como doble aspecto. Por una parte representan al pueblo, a la ciudadanía, el pueblo representado por la ciudadanía que va y vota el día de la jornada electoral, pero por otra parte se mantiene la representación de la entidad federativa. Y por eso es que ya sea el Senado o la Cámara de Diputados, cuando se presenta una vacante, deben de convocar a elecciones y el Instituto Nacional Electoral es encargado de operar ese proceso electoral extraordinario. Te pregunto porque hay quien dijo en su momento que si pasaba de tal o cual mes ya no se podía elegir un nuevo senador porque los plazos constitucionales no daban y todo eso. Y además, al margen, además de esto, pues lo que cuesta, son como 300 millones de pesos lo que va a costar esta elección extraordinaria. Así ¿Vale es. la pena? O sea, ¿vale la pena asumir ese costo económico y nunca estuvo en riesgo el tema de quedarnos sin un senador? No, mira, hay dos aspectos fundamentales que se deben de considerar. El primero es que una de las inversiones más
importantes que puede hacer cualquier sociedad contemporánea es en su régimen democrático, es decir, en la integración de los órganos de representación política, porque precisamente ahí es en donde se representa la soberanía del pueblo, ¿no? Es decir, en este caso la Cámara de Senadores no solo está integrada por la soberanía del pueblo, es decir, el voto popular, sino la representación de la entidad federativa en el pacto federal. Por tanto, sí es necesario realizar las elecciones y es por eso que se debió de convocar a estas elecciones extraordinarias. Cierto es que significan una cantidad muy importante de recursos No, y más en del esos Estado momentos donde mexicano. está el tema de damnificados y todo este Así rollo, es ¿no? correcto, así es. Pero de cualquier manera sí, el Estado mexicano tenía que garantizar esta circunstancia. Ahora, también es muy importante señalar, esta elección de una fórmula de senadores para el Estado de Nayarit pues no estaba contemplada. La elección de los senadores se realizó en el año 2018, cuando se eligió a el titular del Poder Ejecutivo y a los integrantes del Congreso de la Unión, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de tal suerte que el proceso de presupuestación de los recursos públicos que se ejercen en este año 2021 por parte del Instituto Nacional Electoral, pues se programó el año pasado, la Cámara de Diputados el año pasado aprobó el presupuesto para este año y pues en ningún lado estaba contemplada la elección de senadores. De tal forma entonces que esta elección de senadores la realiza el Instituto Nacional Electoral haciendo adecuaciones a el gasto aprobado por la Cámara de Diputados el año pasado, que de ninguna manera incluyó esta elección O extraordinaria. sea, del mismo dinero que les dieron, de ahí va a salir. Así es. O sea, no van a hacer uso de fideicomisos y No, cosas de estas no. extravagantes o como De los le dicen, mismos ¿no? gastos de operación. Entonces, vale la pena tener un sistema democrático tan caro, es lo que señalas. Bueno, caro, barato, no sé cómo se pueda considerar, como para que la ciudadanía no esté enterada o esté apática de la elección, porque la realidad es que poca gente sabe que va a haber una elección el 5 de diciembre. Sí, mira, desde el punto de vista de la democracia contemporánea, es necesario mantener la inversión pública que tenga que ver con la garantía del ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, de votar y de ser votado, y luego de la formación de los órganos representativos precisamente del Estado, porque esto es lo que permite renovar estos órganos de representación y mantener el pacto social, es decir, el funcionamiento del Estado democrático de derecho. Entonces, no pudiéramos garantizar la vigencia de todos los derechos de las y los ciudadanos si una parte de los derechos no se garantiza, y uno de ellos es un derecho de la ciudadanía mexicana es votar y ser votado, ser candidato, pero una extensión de este derecho es precisamente contar con un órgano que lo represente en la federación, en este caso la Cámara de Senadores. De tal forma que en tal sentido sí es indispensable que el Estado mexicano garantice la integración adecuada de los órganos de representación. Y precisamente lo que ha venido realizando el Instituto Nacional Electoral pues es una campaña de difusión en este sentido. Precisamente en este mes de noviembre se está trabajando en la difusión masiva de la realización de este proceso electoral extraordinario. ¿Por qué? Bueno, porque en el mes de octubre, cuando se emite la convocatoria y se aprueba el plan integral del proceso electoral extraordinario para la elección de la senaduría, el INE empezó con la difusión institucional de este tema, pero no fue sino hasta el 2 de noviembre, cuando iniciaron las campañas electorales, cuando las candidatas y los candidatos postulados por los partidos políticos nacionales o las coaliciones pudieron salir y dar a conocer sus propuestas ante la ciudadanía nayarita.
Y como dices, precisamente en el Distrito Electoral Federal 2, con cabecera en la ciudad de Tepic, la capital del estado, pues se concentra la mayoría de los ciudadanos. Es decir, en este distrito electoral se concentra la mayor cantidad de las casillas que habrán de instalarse en el estado. Aquí la Junta Distrital Ejecutiva propuso, y así lo aprobó el Consejo Distrital, la instalación de 594 casillas electorales 594. 594 que habrán de instalarse el próximo 5 de diciembre, 5 de diciembre de este Que año. luego todo eso cuesta una lana, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y como te decía, todo el dinero de la operación de la Junta Distrital, las juntas distritales, los consejos distritales, consejo local, para coordinar este proyecto de la elección extraordinaria, todos los recursos se sumaron de adecuaciones presupuestales, reduciendo otras de las actividades ya presupuestadas. En el caso, por ejemplo, del financiamiento de los partidos políticos, para las campañas electorales, pues es de el mismo monto que ya había sido aprobado precisamente el año pasado para repartirse a los partidos políticos nacionales para este año. De ese mismo monto de los partidos, una parte, en lugar de realizarse para el gasto ordinario, pues se conduce a las campañas electorales, financiamiento para las campañas de los partidos políticos y las coaliciones. Fíjate, estaba pensando, ¿qué tanto gana o pierde una coalición o un partido político en ese proceso electoral? Porque básicamente es una elección que estaba fuera de orden, o sea, no es como el caso de la Yesca, ¿no? Que no se hizo y la vamos Así a es. hacer. Esta no estaba contemplada bajo ninguna circunstancia. ¿Qué puede perder o qué puede ganar un partido político? O sea, no está en juego el registro, no están en juego prerrogativas. ¿Por qué debería ser interesante? Digo, además de colocarle un senador. Así es. Efectivamente, este proceso electoral extraordinario es totalmente distinto de los demás, porque para empezar, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que la elección que se toma en cuenta para efectos de conservar el registro de los partidos son las elecciones de diputados. Es decir, para esta elección extraordinaria, como bien dices, no está en juego el registro de algún partido político. ¿Por qué? Bueno, porque esta selección de senadores, y como decíamos, no estaba contemplada en ninguna parte, ¿no? Se da por esta supuesto de la presentación de la vacancia de una fórmula de senadores en el estado de Nayarit. Pero, ¿qué es lo que puede ganar o que puede perder un partido político en una elección como esta? Esta elección federal que se da a unos meses apenas de que concluyó el proceso electoral ordinario de 2020-21, lo que puede hacer es que los partidos políticos se posicionen en la preferencia de sus militantes o de sus simpatizantes. Y para ello tienen dos vías. La primera, pues competir de manera coaligada, como lo hicieron en el proceso electoral ordinario, o irse de manera separada, cada partido de manera propia, con sus propios candidatos, etcétera, y con eso buscar posicionarse ante su electorado, pero no está en juego el registro. ¿Cómo hacer que la gente entienda la relevancia del proceso electoral con todas estas condicionantes? Pues es una elección que nadie esperaba, que nadie quería, que nadie buscaba y que al final de cuentas está ahí. Exacto. Es precisamente el trabajo en el que está empeñándose el Instituto Nacional Electoral. Y nos estamos moviendo en varias canchas, porque por una parte, este año ha sido muy intenso el trabajo para las instituciones electorales en el país y particularmente en el estado de Nayarit. ¿Por qué? Bueno, tuvimos el proceso electoral federal concurrente más grande de toda la historia de México. Pero inmediatamente después nosotros empezamos a trabajar en la organización de una consulta popular 2021, la primera que se organiza en el país
y la primera organizada por el Instituto Nacional Electoral. Que no dejó satisfechos a nadie. Que exactamente, que tampoco dejó satisfechos a nadie, pero que es un mecanismo de participación ciudadana contemplada en la ley federal. ¿Por qué no entender que esos instrumentos cuestan? Mira, esa es una de las situaciones también muy complejas de los regímenes democráticos, porque por una parte se diseñó el sistema democrático basado en el voto popular con la idea de que los ciudadanos, el pueblo, eligiera a sus representantes. Pero luego el problema se daba en que los ciudadanos eligen a su representante y se olvidan de que tienen un representante. Y el representante se olvida que representa a la ciudadanía, que representa al pueblo, a un distrito, a un estado, etc. Y entonces no rinde cuentas, no representa realmente a sus electores. Y entonces teníamos órganos representativos o representantes populares que representaban a todo menos a quienes los habían elegido. Y entonces no había una adecuada rendición de cuentas, no había transparencia, la ciudadanía por lo mismo no se involucraba en la toma de decisiones. De tal manera que con la finalidad de que se mantuvieran las condiciones de legitimidad en la integración de los órganos de representación política, es que en las legislaciones modernas se han incorporado nuevamente mecanismos de participación ciudadana que en su momento funcionaron en la democracia semidirecta. Es decir, cuando las sociedades de los electores, quienes tenían derecho a votar, eran más pequeñas. Y entonces ahí era bien sencillo organizar un plebiscito, un referéndum, etcétera, porque ahí el Estado consultaba a las personas, a los electores respecto de su opinión sobre una iniciativa de ley, de un decreto, de un reglamento o sobre su opinión respecto de la posibilidad de ejecutar una obra pública. Es la diferencia entre el plebiscito y el referéndum. Pero eso funciona muy bien en las comunidades pequeñas. Pero, insisto, en la democracia contemporánea, como lo que se busca es de robustecer a los órganos representativos de esa calidad de legitimidad, es decir, mantener el apoyo de la ciudadanía a los órganos representativos para que tomen decisiones, es por eso que se incorporan en la legislación nuevamente estas figuras adaptadas, porque se posibilita el voto universal de los ciudadanos, y en la sociedad contemporánea pues somos muchísimos electores, de tal suerte que para participar en uno de estos mecanismos de participación ciudadana, pues para que sus efectos sean vinculatorios, es decir, que los resultados sean obligatorios para el Estado, es necesario que participe una gran cantidad de población. Y eso es lo que lo hace carísimo, porque eso implica en que tengamos que instalar un gran número de casillas, que tengamos que movilizar a todo el aparato institucional de la autoridad electoral federal y también de las entidades federativas, ¿no? Dependiendo del asunto a consultar, de la norma a consultar, etcétera. Y todo esto cuesta. Ahorita que lo mencionamos también, la consulta popular que organizamos en el pasado mes de agosto, pues tampoco tuvo un presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados el año pasado, e inclusive decimos que fue una consulta popular que nadie quería, porque primero la propuso el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia modificó la pregunta, la Cámara de Diputados no autorizó presupuesto alguno, y entonces entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo pues únicamente le daban vuelta al asunto, pero el Instituto Nacional Electoral se quedó con la obligación de organizar la consulta popular. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un mandato constitucional, así lo había aprobado la Cámara de Diputados, y organizarla en la fecha en que se
desarrolló. ¿Por qué? Bueno, pues porque reformaron la ley de consulta popular que establecía que esa consulta iba a ser el mismo día de la jornada electoral federal de 2021 y luego la reformaron Para que y no fuera. para que no fuera en esa fecha y no la pasaron para agosto. Por eso llevamos haciendo elecciones, empezamos en este proceso electoral 2021, empezamos en el año pasado, concluimos el proceso electoral 2021 y de inmediato, y es más, antes de concluir ya estábamos trabajando en la consulta popular. Eh, Terminamos la consulta popular y de inmediato empezamos a trabajar también en este proceso electoral extraordinario para la elección de senadurías, pero también estamos trabajando en otra consulta que esta sí es popular porque hay millones de participantes cada 3 años y es la consulta infantil y juvenil 2021. Que ahorita, Exacto, pero aparte ya estamos trabajando también en la elección presidencial de revocación de mandato. ¿Y por qué digo elección presidencial? que esa va a sacar canas verdes, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque esta la propia Cámara de Diputados había aprobado que se realizara el 27 de marzo, así también lo determinó el Instituto Nacional Electoral con la aprobación del calendario integral de revocación de mandato para cumplir con este mandato constitucional y legal. De tal suerte entonces que en este año hemos estado trabajando en el proceso electoral federal 2021 concurrente en todo el país, de inmediato a su conclusión con la consulta popular y luego ahorita en el estado de Nayarit en el proceso electoral extraordinario para una senaduría, una fórmula de senaduría y las elecciones municipales en la Yesca. Estamos trabajando en la consulta infantil y juvenil, pero también ya estamos trabajando en la revocación de mandato. ¿Hasta qué horas descansan? No, pues prácticamente no descansamos. Entonces, así va a ser de aquí hasta que salgan los temas. Así va a ser hasta que se concluya con el cómputo de la revocación de mandato que, insisto, estaba aprobada para el 27 de marzo y que ahora se pospone para el mes de abril en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó los lineamientos para la organización y entonces, en lugar de solo utilizar en la mayor parte del país una aplicación móvil para obtener las firmas de apoyo para realizar esta revocación de mandato, pues la Sala Superior ordenó que también se utilizara papel. Y recibir solicitudes de apoyo en papel implica en que se tiene que verificar una a una. Sí. Y se tiene que capturar en las juntas distritales. Porque donde salga es un compromiso mayor, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, esto significa que vamos a estar trabajando en este mes de noviembre, precisamente en la difusión de la elección extraordinaria de senadores en el estado de Nayarit, pero al mismo tiempo la Junta Distrital Ejecutiva estará preparando las actividades para la revocación de mandato. Simplemente ahorita ya tenemos un calendario muy apretado para determinar la ubicación de casillas, los espacios en el inmueble en donde vamos a instalar los diferentes programas para garantizar que se desarrolle esta revocación de mandato, es decir, el sistema de información de la jornada electoral, programas de resultados electorales preliminares, la bodega electoral, donde vamos a manejar la documentación electoral, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en esta elección extraordinaria de senadurías y estamos sesionando la Junta Distrital Ejecutiva y los consejos distritales, el consejo local, para tomar decisiones respecto de la elección extraordinaria de senadores, pero vamos a instalar a finales de este mes de noviembre y en diciembre en los ámbitos distritales los consejos local y distritales, pero para efecto de organizar el proceso de revocación de mandato. Es decir, estamos sesionando para temas distintos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que los órganos ejecutivos del Instituto Nacional Electoral deben de salir a tocar las puertas de la ciudadanía, a dar a conocer a través de
los medios de comunicación social, a través de las redes sociales, la fecha en la que vamos a celebrar nuestra primera elección constitucional, bueno, la última elección constitucional en este año, el próximo 5 de diciembre, pero también tenemos que seguir trabajando para garantizar la celebración de la revocación de mandato para 2022. Y esto es de vital importancia por lo siguiente, porque es una elección presidencial. Aquí se van a instalar las mismas casillas que sirvieron de base en el pasado proceso electoral ordinario de 2021. ¿Y esto qué significa? Pues toda la complejidad de instalar el mismo número de casillas base, porque hay que considerar el incremento a la lista nominal de electores, en todo el país. Entonces, vamos a tener un ejercicio de participación ciudadana para consultarle a la ciudadanía si se le revoca o no el mandato al presidente a medio año al medio periodo de su gestión. Pero nos va a costar exactamente lo mismo que nos costó el proceso electoral federal de 2018, en términos de instalación de casillas, en términos de prerrogativas, en términos de acceso a radios de televisión, en términos de trabajo logístico. Es una elección presidencial con todos sus elementos, la revocación de mandato prevista para el año 2022. Pues está interesante, Ernesto. Ya para irnos, ¿va a haber debate o no va a haber debate? O sea, porque está el tema de la organización, está el tema de las casillas, está el tema de todo eso, pero luego esperamos nosotros ver el tema de la propuesta, y los debates no son algo que se estén buscando ya como que la estrategia de si voy a un debate es porque voy perdiendo. ¿Va a haber debate en esta ocasión? Digo, entendiendo que al INE no le toca organizar de manera obligatoria un debate de esas características. Es correcto lo que dice, no le corresponde al INE organizar un evento en estas características, por lo menos los que son obligatorios como para la presidencia de la República, que esos inclusive deben de ser difundidos a través de los medios de comunicación, radio y televisión, y difundidos a través de los tiempos del Estado. Pero para el caso de las elecciones de senadurías y de diputaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las universidades, los ciudadanos organizados, pueden organizar de manera libre los debates. Lo que tienen que cumplir son ciertas normas establecidas en la ley y en el reglamento de elecciones, en donde básicamente la organización debe de garantizar que se invite a todas las candidatas y candidatos, que acuerden reglas comunes para el desarrollo del debate, es decir, que todos tengan la misma posibilidad de presentar sus propuestas, etc. Lo que yo sé es que sí hay ciudadanos interesados en que se organice un debate entre las y los candidatos a la fórmula de senadores por el estado de Nayarit. Sé que han estado trabajando en eso, porque aquí con nosotros se acercaron a pedir orientación respecto de cómo iniciar los trabajos iniciales para invitar pues a los partidos, invitar a los candidatos, hacer la gestión ante las distintas autoridades para efecto de garantizar. Yo veo muchas posibilidades de que sí exista la organización de un debate, pero en todo caso la autoridad electoral solo acompañará de manera testimonial la realización del debate para efecto de ver que se cumpla en la preparación las disposiciones establecidas en la ley y en el reglamento de Si se hace, ¿cuándo va a ser? Mira, tendría que hacerse a más tardar el día 1 de diciembre, porque ese es el día que concluyen las campañas electorales. Un debate por excelencia, es un evento de campaña electoral. Yo estimo que deberá de realizarse en el transcurso de la última semana de este mes de noviembre, toda vez que
posterior a ello, supongo que tendrían que empezar a hacerse los cierres de campaña con la finalidad de que el día 1 de diciembre se esté concluyendo con las actividades proselitistas, porque luego vienen los días, el periodo de reflexión para llegar pues al día 5 de diciembre sin la presencia ya de los partidos y los medios, los partidos y los candidatos, sus candidatos en los medios de comunicación. Pues bien, una tarea titánica, vamos a ver qué queda. Por lo pronto está el INE haciendo su chamba, la digital está haciendo su chamba, y ya, ¿cuántas casillas llevas consolidadas o aseguradas en el personal que tiene que... Tenemos ya la ubicación de todas las casillas, el 100%, y llevamos... Van a ser las mismas de la pasada, ¿no? Una menos, solo una casilla especial en la central de autobuses. Tenemos la integración de las mesas directivas de casilla arriba del 70%. Es decir, la ciudadanía en el municipio de Tepic nos ha respondido de manera muy favorable y ha aceptado la designación en los cargos de presidente, secretario, escrutadores de las mesas directivas de casilla. Así que llevamos un excelente avance y pues vamos a dar buenas cuentas nuevamente en cuanto a la instalación y la integración de las mesas directivas de casilla, que habrán de instalarse el 5 de diciembre para recibir el voto de los nayaritas. Pues bueno, Ernesto, no queda nada más que agradecerte este tiempo, este espacio. Vamos a ver qué sucede aquí el 5. Y por lo pronto, pues agradecerte. No sé si quieres agregar algo. Pues sí, quiero aprovechar para agradecer nuevamente el favor del espacio que nos brindas para difundir el trabajo institucional, y pues también quiero agradecer a toda la ciudadanía que nos ha abierto a las puertas de su casa, que ha recibido a nuestros capacitadores asistentes electorales para recibir los nombramientos de funcionarios de mesa directiva de casilla, la capacitación correspondiente en la que pues se revisan los procedimientos que habrán de desarrollar el día de la jornada electoral en las casillas que corresponden a su domicilio. Y pues también quiero aprovechar la oportunidad para invitar a la ciudadanía para que el próximo 5 de diciembre acuda a partir de las 8 de la mañana a ejercer su derecho al voto para elegir a la fórmula de senadores que nos hace falta para que la representación del estado de Nayarit esté completa en el Congreso de la Unión. Bueno, pues esto fue la entrevista con Ulises Lugo. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Gracias. Ahora sí. Me da mucho.